Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar sobre oxigenaciones por membrana extracorpórea, organizado por la filial catalana de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Es un placer contar con vuestra asistencia, donde abordaremos el papel fundamental de la ECMO y en el soporte vital avanzado y, sobre todo, el papel crucial del personal de enfermería en su manejo. Mi nombre es Laura Calero. Yo trabajo en el Servicio de Electrofisiología del Hospital Universitario de Bellvitge y seré la moderadora de esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría recordaros que este webinar está diseñado para ser un espacio de aprendizaje e intercambio, así que os animamos a participar activamente y si tenéis alguna duda podéis compartirla por el chat. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de expertas en la materia, quienes van a compartir su conocimiento y experiencia sobre la ECMO. Vamos a presentarlas. Entre ellas está Mónica Finestras, que es enfermera perfusionista del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Lucía Beltrán, que es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital Universitario de Bellvitge. Y Silvia Pérez, que es enfermera coordinadora de la Unidad de Cuidados Cardíacos Agudos del Hospital Clínic de Barcelona. A lo largo de esta sesión exploraremos los aspectos claves de la ECMO, incluyendo sus indicaciones, manejo clínico y el papel esencial de enfermería en la atención de estos pacientes críticos. Y dicho esto, damos comienzo a la primera intervención a cargo de Mónica Finestras, que nos va a hablar sobre los dispositivos ECMO. Sobre todo recordaros, que supongo que ya lo tendréis, son los micros silenciados y nada más que decir, Mónica, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Primero de todo, agradecer la participación en este webinar y, bueno, vamos a hacer una pequeña charla sobre lo que es la terapia, qué nos podemos encontrar y cómo afrontar las situaciones. Vamos allá. Bueno, para empezar, comentar qué quieren decir las siglas ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, que es un tipo de terapia que es temporal, que lo vamos a utilizar como asistencia circulatoria y o respiratoria cuando las situaciones de tratamiento convencional ya son refractarias, y este soporte lo vamos a utilizar como puente a recuperación del miembro que estamos intercalando con lo que es esta terapia, como un soporte de larga duración para posibles, a la espera de posibles trasplantes del miembro que tenemos sobre el miembro que estamos derivando, o como posible transparte de órganos. En este webinar vamos a tratar lo que es el ECMO venoarterial, pero también hacer mención que existe el ECMO venovenoso, que tanto la cánula de drenaje como de retorno son dos venas, pueden ser cualquier vena, femorales, yugulares, y deciros que es una terapia que puede empezar con unos dispositivos venosos y que luego los vamos intercambiando según las necesidades del paciente. En este caso no hay soporte circulatorio. El ECMO venoarterial, que es el que vamos a tratar, es soporte circulatorio y respiratorio. La cánula de drenaje es una vena y la cánula de retorno puede ser una vena o una arteria, pero con sangre ya oxigenada. Aquí os enseño tres dispositivos diferentes que dentro del vena-vena pues nos diferencia y os podemos dar diferentes ejemplos. En el primer caso, todo y que las cánulas son rojas, hay un drenaje de la vena femoral y un retorno de la arteria femoral. En el segundo, que es un vena-arteria, tenemos un drenaje venoso y un retorno a una vena ya con sangre oxigenada posmembrana y a una arteria femoral. Y en el segundo es doble drenaje venoso y un drenaje y un retorno arterial. ¿En qué casos utilizaremos una ECMO venoarteria? En estos casos que necesitamos sustituir total o parcialmente el gasto cardíaco, ya hemos dicho que era sobre todo cuando las situaciones de fracaso refractario al tratamiento habitual. En las unidades de críticos que nosotros trabajamos nos encontramos diferentes patologías como shock cardiogénicos postinfarto, shock cardiogénicos que no tienen nada que ver con patologías de infarto, pero pueden ser miocarditis, poscardiotomías en cirugías cardíacas que no logramos sacar al paciente de circulación extracorpórea, cuando hay una tormenta eléctrica, o como soporte a procedimientos intervencionistas como pueden ser angioplastias de alto riesgo o ablaciones. En el caso de la ECMO en parada, nuestra compañera Silvia hará después toda la explicación de la terapia.
Como componentes de ECMO, tanto sea en el sistema venoso o en el sistema arterial, son los mismos. Tenemos unas cánulas y unas líneas que nos van a proporcionar el flujo de la sangre, un cabezal de bomba centrífuga que tiene una campana, un fungible de campana. El oxigenador de membrana que tenemos que tener en cuenta, considero que es importante saber la superficie de membrana, porque dependiendo del tamaño del paciente que vayamos a utilizar esta terapia, necesitaremos una superficie de membrana acorde con su peso. Entonces es importante adecuar el oxigenador de membrana al tamaño del paciente. El caudalímetro o mezclador de gases que nos proporcionará la parte respiratoria con el aporte de oxígeno y aire y gases medicinales y poder sacar el CO2. El intercambiador de calor, porque al ser una terapia de extracorpórea, la pérdida de calor es muy importante y mantener a un paciente normotérmico nos va a ayudar en la cascada de la coagulación para no tener problemas de hemorragias, y la consola, que es la que nos da la manera de poder actuar sobre todos los parámetros. Respecto a las cánulas y líneas, deciros que en el momento en que se implementa una ECMO es importante determinar qué acceso vascular vamos a utilizar, saber muy bien el número de French necesaria para poder perfundir bien a ese paciente, y que una cánula ideal de ECMO debería permitir administrar un flujo con la mínima caída de presión y el mínimo daño de las células sanguíneas. Las características de las cánulas: flexibles, transparentes, radiopacas, porque muchas veces las vamos a tener que después saber si realmente están bien colocadas o no, y reforzadas con anillos, porque son terapias que, aunque son temporales, son de larga duración, y los anillos nos van a permitir evitar acodamientos. La bomba centrífuga es importante, y supongo que todos los que hemos estado con terapias ECMO tenemos siempre dos clamps colgados en la bomba. ¿Por qué? Porque una bomba centrífuga no es oclusiva, con lo cual es dependiente de la precarga y de la poscarga, y delante de cualquier incidente lo que hacemos es clampar la línea de drenaje y la línea de retorno y ver que la campana centrífuga sigue funcionando igual. Lo que no va es a dar flujos, pero que no petará en ningún momento, ¿eh? No es oclusiva. El tamaño de la campana centrífuga es inversamente proporcional, con lo cual hay muchos dispositivos y no todos el mismo tamaño de centrífuga. Vamos a necesitar el mismo número de revoluciones por minuto para dar el mismo flujo. Yo deciros que en mi hospital tenemos 3 dispositivos diferentes, y uno es la mitad que el resto, con lo cual vamos a tener que dar tranquilamente, vamos a 7.000, 8.000 revoluciones para dar un flujo óptimo. Esto no es que sea bueno ni malo, pero como más revoluciones demos, más lisis y más calor que vamos a dar al componente sanguíneo. Y deciros que el cálculo del flujo se realiza con un sensor situado en la línea arterial. Respecto a los oxigenadores, deciros que son de larga duración, que tienen una validez para 14 días, son hidrófobos para evitar la pérdida de plasma por la membrana, y que están hechos de polimetilpenteno, que es óptimo, o sería óptimo, como es una membrana de microporos, que el paciente esté anticoagulado, cosa que a veces esto no es posible, y entonces es tener en cuenta tener la formación de trombos o fibrina para ver la vida de esta membrana a lo largo de los 14 días de duración. El intercambio de gases se efectúa por difusión por la diferencia de presión de la membrana. Respecto a caudalímetro mezclador de gases, tenemos un aporte de oxígeno y aire para poder aportar la FiO2 y los litros de oxígeno, y esto nos va a permitir también la eliminación de CO2, que es un tema importante en este tipo de terapias. El intercambiador de calor va conectado a lo que es la membrana de oxigenador a través de unas mangueras, y lo que hemos dicho antes, mantener la temperatura normotérmico. Si hiciera falta, podemos hacer hipotermia ligera y que la sangre nunca está en contacto con el agua. La consola del sistema. ¿Qué nos permite esta consola? Nos permite el control hemodinámico del paciente mediante un control de las revoluciones por minuto. Eso no quiere decir que a mismas revoluciones el flujo no varíe, porque, como hemos dicho antes, al ser una bomba que no es oclusiva, dependerá de la precarga y la poscarga del paciente. Es importante tener en cuenta que monitorizamos 3 presiones en toda esta terapia. La P1, que sería la presión precampana, precentrífuga, que es una presión negativa porque lo que hace es succionar la sangre de la vena,
como más negativa, peor. Luego os indico más o menos los parámetros sobre los cuales nos movemos, pero una alteración del valor nos puede estar diciendo cuál es el problema de la terapia. P2 sería la presión antes de la membrana y P3 la presión postmembrana. ¿Qué datos nos aporta esta consola? Dependiendo del dispositivo, nos puede dar la saturación de oxígeno, la hemoglobina, el hematocrito. Se pueden hacer calibraciones in vivo y ex vivo y, importante sobre todo, tener un buen ajuste de las alarmas, un bajo flujo que nos pitase, las presiones alteradas, las baterías en caso de traslado y demás. Lo que hemos dicho antes de las presiones y demás, tener en cuenta que hemos dicho que la presión venosa o premembrana es una presión negativa porque es de succión. Entonces, nos basamos en principio que lo estándar o lo óptimo es que no esté más negativa de -60, pero si en caso de que lo estuviera, se tiene que tener en cuenta cuál puede ser la causa. Si nos llega, por ejemplo, a -100 milímetros de mercurio, ¿qué puede estar pasando? O bien que haya un trombo en la cánula venosa que no permita el aporte de sangre a la campana centrífuga, o bien que el paciente esté vasopléjico, porque no nos va a permitir tampoco la suficiente aporte para hacer la terapia, o bien que haya un sangrado. Entonces, es importante saber la tendencia, si es una cosa aguda o hay una tendencia para saber realmente qué está pasando en el dispositivo. P2 y P3 son positivas. P2 es más positiva que P3 porque es la parte que ha de llevar la sangre desde la campana centrífuga a la membrana de oxigenación y ha de traspasar toda la membrana. Y lo que es importante también es el gradiente de presión transmembranal delta pi entre premembrana y postmembrana para saber la vida de esta membrana y si hay algún problema. Aquí hay una pequeña explicación de lo que serían las presiones que hemos comentado hasta ahora, ¿no? La cánula de drenaje es la P1 y es una presión negativa. En caso de hipovolemia, ¿qué pasará? Sí que es verdad que aunque no se nos modifiquen las revoluciones por minuto, sí que se nos va a modificar el flujo, con lo cual veremos que hay una disminución del flujo sin modificar las revoluciones por minuto. Hay un movimiento de shattering en la línea venosa que veréis como un fimbreo, como si fuera una serpentilla, una culebrilla. Eso indica que hay falta de volumen en el paciente. La que hemos dicho, lo que era la P2, que es una presión positiva para poder suplir lo que es la fibra de la membrana, que nos puede decir si aumenta mucho de manera aguda y demás, que hay un trombo en la membrana, o la presión de P3, que significa desde la membrana hasta la cánula arterial, que también en caso de positivitarse mucho, quiere decir que puede haber un acodamiento, un trombo, un problema en la cánula de retorno arterial. ¿Qué complicaciones nos podemos encontrar en la terapia ECMO? Desde un síndrome de Arlequín, que es una mala oxigenación en la parte superior del cuerpo, como una entrada masiva de aire porque se nos ha decanulado el paciente, un fallo de membrana. Todo esto, Lucía, supongo que en su explicación en los cuidados de la UCI nos lo va a proporcionar. Y sobre todo el que nosotros más problemas tenemos es la isquemia de la extremidad donde hemos colocado la cánula. El acceso vascular, muchas veces el arterial, queda tapado totalmente por la cánula de retorno de la terapia ECMO. Entonces, nosotros la manera que, o creo que todos, la manera que tenemos de solventar este problema es poner una cánula de reperfusión desde la que es la cánula arterial de la ECMO hasta la parte distal de todo el miembro que queda excluido de lo que es la perfusión. La mayoría de pacientes, o muchos de ellos, no todos, que van con terapia ECMO necesitan de terapia de reemplazo renal. Entonces, en lugar de colocar una cánula de Sheldon, que como ya tienen unos accesos venosos ya muy comprometidos por todas las cánulas que llevan, os he puesto una comparativa entre una Centrimac y una CardioHelp, no por nada, solo para que entendáis que una Centrimac no es sí que es un dispositivo ECMO, pero es una asistencia ventricular adaptada a la terapia de nuestro momento, y un CardioHelp es un dispositivo totalmente compacto. Entonces, en uno nos permite añadir o distribuir diferentes conectores para poder administrar la terapia sin tener que manipular
el dispositivo y en el otro sí. En el CentriMac, nosotros, los perfusionistas de Canruti, añadimos 2 conectores entre la campana centrífuga y la oxigenación, y de esta manera, por uno es el efluente y el otro el influye y ya está. Y en el caso de la CardioHelp, que es totalmente compacto, la entrada y salida de la terapia de reemplazo renal la hacemos tanto en la premembrana, en la entrada de la membrana de oxigenación, y en la posmembrana. Tener en cuenta que si utilizamos citrato de calcio, es importante que la succión hacia la terapia la hagamos desde la línea venosa y la devolución a la línea arterial para que no recirculen. Como conclusiones, para deciros como equipo de enfermería que llevamos estas terapias, ¿no? Decir que es una terapia de soporte que permite la asistencia en situaciones extremas para ganar tiempo como puente a recuperación o a trasplante, y que pertenece a todo un equipo multidisciplinar entrenado y experimentado, que todos formamos parte de él, que tenemos que tener conocimiento en profundidad de todos los materiales y todos los componentes que utilizamos, y que para valorar el comportamiento del sistema es imprescindible un monitoreo en cada turno, ver una tendencia, lo que decíamos antes, de todo lo que son presiones, valores, de lo que nos proporciona la consola, para ver que la terapia funciona al 100%. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mónica, por esta interesante exposición. Ahora daremos paso a la siguiente ponencia a cargo de Lucía Beltrán, que nos va a hablar sobre el manejo de la ECMO en la unidad de cuidados intensivos. Lucía. Vale, bueno, voy a explicar un poco el manejo del paciente con ECMO en la UCI, que es casi nuestro día a día. Primero, en la terapia ECMO, enfermería tiene un papel imprescindible dentro del equipo interdisciplinar. La enfermera de críticos, que permanece las 24 horas al lado del paciente y el dispositivo, está formada para proporcionar todos los cuidados necesarios y controlar cualquier complicación posible que pueda ocurrir en el sistema ECMO. Podríamos diferenciar entre 4 episodios dependiendo del momento en que se encuentre el paciente. Primero serían unos cuidados en los preparativos a la canulación. Segundo serían cuidados durante la implantación. El tercero en el mantenimiento de la terapia. Y el cuarto durante la decanulación. Nos vamos a centrar en el tercero. Vale. Bueno, previo a esto, creo que es de vital importancia que la enfermera tenga un conocimiento global y se posicione dentro del box. Debe tener una imagen, como en su cerebro, de dónde se encuentra cada material, cada dispositivo, así como conocer los dispositivos que presenta el paciente. En primer lugar, el monitor, que nos debe mostrar las diferentes curvas hemodinámicas, el electro, la curva arterial, las respiraciones por minutos del paciente, la saturación, el camnógrafo en el caso que esté intubado. Debemos tener localizada la vía central, las luces de las cuales dispone, qué medicación se administra por cada una de ellas, así como qué luz tendría disponible en caso de uso urgente para administrar medicación en bolus. Seguidamente, en el box hay que disponer de diversas tomas de oxígeno y de aire. Hay que comprobarlas, que funcionen correctamente. También necesitamos toma de oxígeno para el ventilador, para el ECMO, y otra extra en caso de dar AMBU. 2 tomas de aspiración montadas y comprobadas, y otro dispositivo de paciente crítico, que pueden ser el monitor de gasto continuo o el monitor de BIS y el Limbos. Vale. Pasa. Vale. Bueno, he estructurado los diferentes cuidados del paciente, lo he dividido por sistemas y así voy explicando un poquito más estructurado. En el sistema cardiovascular, el objetivo será mantener una adecuada perfusión sistémica y una correcta descompresión del corazón. Valoraremos la monitorización a través del electro, la presión arterial invasiva. Tendremos un Swan-Ganz, casi siempre, que nos mostrará los valores de gasto continuo, de la presión arterial pulmonar, de la capilar pulmonar. Podremos ver la presión venosa central. El catéter arterial, que esto es muy importante, debe estar en la radial derecha, ya que es el punto más distal y nos refleja una lectura precisa para evaluar la perfusión central. Los objetivos hemodinámicos serían, o sea, en un estado ideal, un electro con ausencia de arritmias, una presión arterial media entre 65 y 75 y que contenga una pulsatilidad, la curva arterial, al menos de entre 10 y 15 milímetros de mercurio.
una saturación venosa mayor del 70% y un índice cardíaco mayor de 2,5 litros. Y luego más o menos la PVC podría estar entre 10 y una capilar pulmonar entre 8 y 12. Estos serían unos valores ideales. Vale, pasa Laura, porfa. Entonces, también valoraremos una precarga y una contractilidad adecuada. Para ello se administran drogas vasoactivas o expansores de plasma y hemoderivados, según precise el paciente ante pauta médica. Enfermería es la responsable del mantenimiento de estas medicaciones, así como de la carga, según protocolo de la unidad, y la correcta administración, siempre de manera limpia. Otro de los puntos sería mantener una correcta perfusión de las extremidades inferiores para evitar isquemia del miembro, como bien ha comentado mi compañera antes. Deberemos comprobar horariamente los pulsos en dichas extremidades, la sensibilidad, si es posible, el dolor, si están edematosas, la temperatura, el relleno capilar, y avisaremos ante cualquier cambio en estos aspectos. Vale, seguimos con el sistema cardiovascular. También realizaremos analíticas y pruebas complementarias como hemograma, coagulación, electrocardiograma. Deberemos tener una vigilancia exhaustiva de los puntos de sangrado en la herida quirúrgica, los drenajes torácicos, asegurar la permeabilidad de los dispositivos, proteger la correcta fijación de las cánulas y realizar la cura según el protocolo de la unidad. Actualmente en nuestro hospital es una técnica estéril, utilizamos la clorexidina acuosa y aplicamos apósito transparente si el punto de inserción presenta buen aspecto y sin sangrado, y cambiaremos este apósito a las 72 horas. En caso de leve sangrado o signos de infección, aplicaremos Aquacel Plata, apósito oclusivo, y repetiremos la cura a las 24 horas o cuando el apósito esté manchado. Vale, también valoraremos y anotaremos al programa informático que utilizamos el Centricity de forma horaria todos los parámetros de la consola. Ahí se ve un poquito pequeño, pero apuntamos las revoluciones por minuto, los litros por minuto y las presiones del circuito. La presión premomba o la venosa, que debe ser menos de 100, la presión premembrana entre 250 y 350, la postmembrana un poquito menos de la premembrana y la presión transmembrana. Además, en el sistema CardioHelp nos muestra el hematocrito, la hemoglobina y la saturación venosa de oxígeno. Vale, pasa. Vale, en esta tabla nos muestra las posibles complicaciones que podría presentar la asistencia según las presiones. Nos puede orientar en nuestro trabajo diario. Por ejemplo, si presenta una presión venosa muy elevada, nos indica que la asistencia presenta dificultad para la succión. Esto podría ser debido a que la cánula venosa esté acodada, presente un trombo, hipovolemia del paciente o taponamiento o neumotórax en los peores casos. Otra situación podría mostrar bajas presiones de todo el circuito. Podríamos estar delante de un fallo de bomba. También se puede elevar diferencialmente la presión premembrana, que nos podría indicar fallo del oxigenador. En cambio, si esta presión disminuye sobtadamente, podríamos presentar un obstáculo en la eyección del sistema, debido a acodadura de la cánula arterial, obstrucción de dicha cánula o bien por la incorporación del paciente. Esta tabla nos ayuda bastante al día a día y así lo podemos mirar directamente. Vale, seguimos. El sistema cardiovascular, como vemos, es el más completo. También haremos un chequeo de las tubuladuras del circuito con una linterna en busca de depósitos de fibrina o trombos. Y también observaremos el bamboleo de las cánulas que nos indicaría baja precarga. Por ejemplo, en esta foto, la primera foto, se ve un hilillo de fibrina ahí en la llave. A veces es difícil de encontrarlos, pero para eso lo miramos con la linterna dedicadamente. Habrá que revisar que el carro esté frenado, que el cable de red esté bien conectado, evitar tracción, acodaduras de las cánulas, evitar las zonas de fricción o presión en contacto con la piel del paciente, ya que las cánulas al final están un poco calientes, el roce continuo con la piel les puede hacer heridas. La disposición de clamps de emergencia, que siempre suelen ser 2,
que el mezclador de gases esté correctamente instalado, sobre todo después de algún desplazamiento con el paciente, ya sea que nos vamos a TAC o a otra prueba. También comprobamos el correcto funcionamiento del calentador del ECMO, así como la disposición de agua bidestilada para evitar la pérdida de calor del paciente. Vale, ahora pasamos ya al sistema respiratorio. El objetivo será mantener una correcta oxigenación tisular. Deberemos tener una monitorización de la oxigenación del paciente con la pulsioximetría, mantener por encima del 90%, realizaremos gasometrías de control, así como también del shunt distal, y monitorización con el sistema INVOS, que registra la saturación de oxígeno regional. Colocaremos 2 parches en la frente y otros 2, uno en cada pie. El INVOS sirve para evaluar la tendencia cerebral en el paciente pseudoanalgesiado y en caso de las extremidades la correcta perfusión, ya que tenemos los vasos importantes parcialmente ocupados con las cánulas del ECMO. La ventilación mecánica en estos casos debe tener una estrategia de protección pulmonar. Llevaremos a cabo los cuidados pertinentes ante cualquier paciente intubado. La higiene bucal por turno con clorhexidina, medición del neumo, que debe estar entre 20 y 30, aspiración de secreciones si lo precisa, bajo el protocolo de neumonía cero. Valoraremos el patrón respiratorio, la frecuencia y dinámica respiratoria. Auscultación, radiografías de control. Mantendremos el cabecero ligeramente elevado para la prevención de la neumonía. Y ante un paciente extubado se realizará fisioterapia respiratoria activa y oxigenoterapia en caso que lo necesite. En lo que se refiere a cuidados del sistema ECMO, realizaremos el registro horario también de los valores y el correcto funcionamiento del caudalímetro, el FIO2 y el flujo. Vale. En el sistema hematológico, el objetivo será mantener una adecuada anticoagulación del sistema. Los cuidados de enfermería irán dirigidos a administrar por vía venosa única la perfusión continua de heparina, según protocolo. Si no hay contraindicaciones, cargamos 25.000 unidades en 250 de suero glucosado al 5% y se realizan los controles adyacentes para mantener un rango óptimo al paciente, bien sea con ACT o TTPA analítico. Observaremos signos de trombosis o sangrado tanto en el paciente como en el circuito. La vigilancia de las cánulas, los puntos de inserción que no sangren, hematomas y el aspecto de secreciones y diuresis. Vale. En el sistema neurológico el objetivo será mantener una adecuada perfusión cerebral. Mantendremos la monitorización cerebral con la VIS, el INVOS y valoraremos la escala Glasgow. Registraremos el tamaño y la reactividad pupilar horaria en caso del paciente sedado e intubado. Valoraremos cualquier focalidad neurológica y comprobaremos la movilidad de las 4 extremidades, el nivel de consciencia y el dolor. Se realizará junto con el equipo médico ventana de sedación a diario. Se tendrá en consideración respetar los periodos de vigilia y sueño, la luz natural, la visita familiar y si el paciente está despierto, le sería de ayuda que aportásemos un calendario o reloj. El sistema nefrourinario, el objetivo será mantener una adecuada perfusión renal. Registraremos la diuresis horaria y las características de la orina. Será óptimo mantener una presión arterial media mayor del 65. El balance hídrico adecuado para cada paciente, valoraremos la presencia de sobrecarga hídrica común, los edemas. También comprobaremos la permeabilidad de la sonda vesical. Mantendremos una correcta higiene genitourinaria y la colección urinaria siempre deberá estar por debajo del nivel de la bufeta. Si es necesario, se realizará terapia continua de sustitución renal, con lo cual deberemos colocar el Prismaflex conectado a la terapia del ECMO. No hace falta un catéter Sheldon. En nuestro centro conectamos el Prismaflex en los conectores premembrana, diferente que ha comentado mi compañera antes, y así disminuimos cualquier riesgo que pudiera ser administrado al torrente arterial del ECMO. Vale, en el sistema digestivo el objetivo será mantener una correcta nutrición del paciente. Para ello, la primera elección siempre es administrar por sonda nasogástrica nutrición enteral. Enfermería realizará todos los cuidados que éste necesite, como comprobaremos la correcta tolerancia y retención gástrica por turno, así como también la vigilancia de los puntos de presión
que puede causar la sonda nasogástrica en la nariz. En caso que el paciente no tolere dicha nutrición enteral, se pasa normalmente a nutrición parenteral. Se administra por una luz única y limpia de la vía central. Realizaremos el cambio de la bolsa más el equipo de una manera estéril para evitar posibles contaminaciones que podrían desenvolverse en infección sistémica. Por otra parte, habrá que tener seguimiento de una correcta rutina de deposición del paciente, observando también cualquier anomalía, diarrea, sangre en heces, aspecto y color. Y observaremos un abdomen blando y depresible versus un abdomen globuloso y duro. En el sistema tegumentario, el objetivo será mantener una correcta integración cutánea, que lo valoraremos por turno, esta integridad. Realizaremos higiene corporal a diario e hidratación, protegeremos los puntos de apoyo y se realizarán los cambios posturales que sean necesarios. Valoraremos los puntos de infección, sobre todo los puntos de inserción de las cánulas u otros catéteres. Realizaremos las curas según protocolo del hospital y la principal complicación en este caso son las úlceras por presión debido al tiempo prolongado de muchos de estos pacientes. Y el sistema locomotor, si la estabilidad del paciente lo permite y en colaboración con los fisioterapeutas, se promoverá la movilidad articular y muscular. En caso que tengamos de trasladar el paciente del box o bien para realizar un TAC o traslado quirófano, el DIVAS, electrofisiología, se recomienda, si se puede, trasladar el ECMO con el carro. En nuestro hospital tenemos la presencia del perfusionista y son ellos quienes se encargan del ECMO y la enfermera titular se encarga de los demás cuidados. Tendríamos que desconectar la alargadera verde. No, este no está. Tendríamos que desconectar la alargadera verde de oxígeno del mezclador de gases y conectar a la bala de oxígeno a 15 litros. Y también se desconectará las tomas de aire del oxígeno y el enchufe del carro de la bomba, y en caso que no podamos trasladarlo con el carro del ECMO, también se desconectará el módulo de normotermia. Lo apagaremos y lo desconectamos las piezas metálicas de la zona inferior de la membrana. Lo digo porque en muchos hospitales no existe la figura del perfusionista para hacer estos traslados intrahospitalarios. Vale, ahora sí. Vale, en este cuadro he recopilado las complicaciones más comunes y sus posibles soluciones. Las complicaciones relacionadas con el paciente que más nos encontramos son aquellas relacionadas a nivel hemodinámico: hipotensión arterial debido a hipovolemia y precargas bajas, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que causa resistencias vasculares bajas. Se manejará bajo pauta médica con fármacos o expansores del plasma. Las complicaciones hemorrágicas, sobre todo sangrado de puntos de inserción y mucosas, que si es preciso haremos compresión o incluso revisión quirúrgica en los sangrados producidos en los puntos de canulación. También vigilar el estricto control y pauta de anticoagulación. Las complicaciones infecciosas, tanto locales como sistémicas, realizaremos minuciosamente las curas y el mantenimiento según protocolo estandarizado de catéteres. Mantener los apósitos limpios y secos y, en caso de sangrado por el punto de inserción, aplicar surgicel, gasas, provocando también un poco de compresión. A más, la administración segura de medicación, manteniendo las luces de las vías limpias, utilizando las toallitas de clorhexidina, evitando alargaderas y llaves innecesarias. Y realizaremos el cambio de equipo según protocolo de la unidad. Complicaciones hematológicas. Nos encontramos trombopenia asociada a la heparina y hemólisis causada por el sistema. En estos casos precisan de transfusiones de concentrados de hemátiles. Complicaciones neurológicas. Podríamos estar delante del infarto cerebral o hemorragia intracraneal. Hay que prevenirlas y detectarlas precozmente con un estricto control neurológico y la monitorización de BIS. Realizamos la valoración de las pupilas por hora, la ventana de sedación una vez al día y comprobamos la movilización de 4 extremidades, sobre todo los pacientes sedados. Las complicaciones vasculares, que estamos delante de la isquemia del miembro canulado, valoraremos los pulsos distales, la temperatura, la coloración, edema o tumefacción
y vigilaremos la aparición de síndrome de compartimental, no solo en la extremidad canulada, sino en otras que presente cualquier dispositivo invasivo como las vías. Evitaremos la aparición de úlceras por presión, evitaremos zonas de fricción, como la nasogástrica que he comentado antes, el tubo orotraqueal, que a veces se apoya en el labio del paciente, la fricción de la venda sobre el cuello o la boca y las zonas de presión, sobre todo en las protuberancias óseas, talones y sacro, son los más destacados. Y mantendremos los cambios posturales siempre que precise el paciente. Vale, aquí tenemos dos últimas complicaciones que son las más temidas, que podría ser la decanulación accidental o el fallo de la bomba. En el primer caso, en mi experiencia no ha pasado, pero la secuencia sería comprimir, tirar de drogas vasoactivas y correr a quirófano. Bueno, luego cualquiera de mis compañeras a lo mejor me podría corregir. En el segundo caso, el dispositivo ECMO viene con 2 clamps y un rotor de emergencia. Consistiría en clampar cánulas, es que ya me pongo nerviosa solo de pensarlo. Viene con 2 clamps, un rotor de emergencia, clampamos las cánulas, administramos bolus de heparina bajo orden médica y colocaremos la bomba en el oxigenador en el rotor. Y a continuación ahí está la manivela, giraremos hasta conseguir las revoluciones deseadas. Vale, todo esto sin olvidarnos de la familia. Aportaremos apoyo psicológico y emocional tanto a la familia como al paciente. Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de situación, pero para otra persona externa le resulta un impacto importante entrar en una unidad de críticos y más si el paciente es un conocido familiar. Como vemos a diario, son pacientes muy complejos, casi siempre acompañados de otra asistencia como el impela o el balón de contrapulsación, que también requieren de más cuidados. La enfermera y un equipo multidisciplinar con los auxiliares, los celadores, los fisioterapeutas, los médicos. Trabajamos todos en una dirección común, que es el paciente. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Y ya por último vamos a dar paso a la última ponencia que corre a cargo de Silvia Pérez, que nos va a hablar sobre el protocolo de ECMO en parada. Silvia, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Mientras voy cargando un poquito la misma, pues bueno, quería dar las gracias por invitarme a esta sesión y sobre todo porque es un tema que me fascina, ¿no? Y bueno, pues estoy encantada de poder compartirlo con vosotros. ¿Se ve la presentación, Laura? Vale. Bueno, mis compañeras ya han explicado ampliamente el dispositivo de ECMO, entonces ahora vamos a hablar de la ECMO en parada cardiorrespiratoria. Hay algunos pacientes que pueden beneficiarse de esta canulación de ECMO en parada. Esto ya está incluido en las guías ILCOR, en las que nos sugieren que la ECMO en parada se ha de considerar en aquellos pacientes seleccionados que presentan una parada cardíaca extrahospitalaria y en los que la reanimación cardiopulmonar pues no restablece la circulación. Y ha de ser también aquellos pacientes en los que se pueda implementar. Esto tiene un bajo nivel de evidencia debido a que es muy complicado hacer ensayos aleatorizados con este tipo de pacientes. Además, ¿qué sabemos de la ECMO en parada? Pues que mejora la supervivencia. Partimos de una supervivencia de 0 si no les hiciéramos nada a estos pacientes, hasta una supervivencia del 50% con diferentes alteraciones neurológicas. Los mejores resultados los tienen una serie en Minnesota, con un 43% de supervivencia en CPC 1-2. Esto significa CPC 1 es aquel paciente que se marcha de alta sin ninguna afectación neurológica y el CPC 2 es el paciente que tiene alguna mínima alteración pero que es capaz de seguir prácticamente su vida diaria normal. También sabemos que es más eficaz en aquellos ritmos que son desfibrilables y nos sirve como puente a actuar sobre la causa de la parada extrahospitalaria.
Vale, ¿qué necesitamos antes de empezar a hacer un programa de parada cardiorrespiratoria, de ECMO en parada, perdón? Pues necesitamos, para empezar, una red asistencial, formar a los servicios de emergencias y formar a los profesionales que están implicados en el centro sanitario. Nosotros aquí en Cataluña tenemos la instrucción 02/2021 de ordenación y coordinación de los diferentes niveles asistenciales y dispositivos para atender a pacientes adultos que están muy críticos y que necesitan de procedimientos altamente complejos. Esta instrucción lo que hace es que para determinados dispositivos dice qué hospital es el que tiene que ser el receptor de este tipo de pacientes. Y bueno, nosotros que estamos muy acostumbrados al paciente coronario, en el que decimos que el tiempo es oro, pues realmente en estos pacientes el tiempo es vida. Entonces, idealmente, esta es la línea de temporal que nosotros tenemos en el hospital clínico, que sería la ideal, ¿no? Que es que el paciente pudiera llegar al hospital en menos de 30 minutos. Y en estos 30 minutos se identificara y se confirmara que el paciente es candidato a ECMO-RCP. Además, se active el equipo hospitalario de ECMO-RCP y se traslade al paciente al hospital. Y además, si se puede canular la ECMO con un tiempo total de menos de 60 minutos, pues mucho mejor. Estos pacientes, una vez canulada la ECMO, necesitan seguir con esa reanimación continua y el tratamiento específico de la causa, además de los cuidados posparada cardíaca. Respecto a la formación de los equipos de emergencia, los servicios de emergencia tienen que saber qué pacientes deben activar la ECMO-RCP y dónde trasladar a estos pacientes, a qué hospital y a qué área. Nosotros aquí también, pues los servicios de emergencia con los diferentes hospitales que somos receptores de este tipo de pacientes, pues promovieron que hiciéramos un tipo de simulación para ver dónde tenían que venir a traer al paciente, dónde podían aparcar la ambulancia, qué tiempo tenían hasta la unidad donde íbamos a recibir a estos pacientes y se iba a canular la ECMO, ¿no? Y establecer todo el circuito desde que la ambulancia activa la ECMO-RCP hasta que llega el paciente a la unidad que lo va a canular. ¿Y qué pacientes son los candidatos de ECMO-RCP? Bueno, pues todos los hospitales se han realizado unos checklists, que además esto es muy útil para cuando se activa en un paciente, porque se van marcando todos los ítems, ¿no? Si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Cuando el servicio de emergencia llama al cardiólogo de guardia, pues se empieza a mirar que cumpla el checklist, que sea un paciente que tenga menos de 65 años, que la parada cardíaca sea presenciada, preferiblemente un ritmo desfibrilable. Se acepta también que pueda ser una actividad eléctrica sin pulso en aquellos pacientes jóvenes que hay alguna sospecha de TEP. También se registra la hora del paro cardíaco, la hora de inicio del masaje, la hora estimada de la llegada. Se pregunta si se conoce si el paciente tiene alguna mortalidad que podría hacer que no fuera candidato a ECMO, como tuviera una vasculopatía severa o una supervivencia estimada menor de 1 año, y entonces se cogen los datos del paciente. Si todos estos datos, todos estos ítems son correctos y el paciente llega en menos de 60 minutos, en nuestro hospital este paciente va a hemodinámica cardíaca a canular allí la ECMO-RCP. Una vez el paciente ha llegado, se vuelve a hacer otro pequeño checklist en el que se mira si el paciente sigue en paro, que haya llegado realmente en menos de 60 minutos, porque, bueno, a veces una cosa es la previsión, pero pueden surgir complicaciones por el camino. A estos pacientes se les hace una eco para ver que no tengan una disección o que haya un taponamiento, y ya se habrá revisado en la historia compartida que no haya ninguna comorbilidad que lo hiciera no candidato a ECMO. Si todo esto también es correcto, entonces se canula la ECMO-RCP en hemodinámica. Además, también tiene un papel muy importante la capnografía, si bien no estaba incluida inicialmente en el checklist, pero se mira que el paciente tenga un valor de capnografía superior a 10 cuando llega a hemodinámica, y muy importante que durante el traslado también haya tenido valores aceptables de capnografía. Vale.
Entonces, en nuestro centro, estos pacientes seleccionados en los que se activa ECMO-RCP, los trasladamos a hemodinámica cardíaca y allí se canula la ECMO y posteriormente se realiza un cateterismo cardíaco y angioplastia si necesita. Esto que, bueno, nosotros somos un hospital de tercer nivel en el que hay servicio de hemodinámica 24 horas, 7 días a la semana para código infarto, entonces están muy acostumbrados a la activación rápida y al venir en horas intempestivas, pues a código infarto, ¿no? El código ECMO-RCP no es lo mismo, y además de la gente que trabaja en hemodinámica, pues se necesitan toda una serie de profesionales para que este programa funcione, que no están tan habituados a trabajar en las salas de hemodinámica o no están nada habituados a trabajar en las salas de hemodinámica, ¿no? Entonces esto nos llevó a hacer un plan formativo con simulación, allí mismo in situ, en la sala de hemodinámica, en la que participaron tanto cardiólogos como enfermeras y TKs de la Unidad de Cuidados Cardíacos Agudos, en la UCA, cardiólogos intervencionistas, enfermeras de hemodinámica cardíaca, perfusionistas y cirujanos cardíacos. Esta formación que se hacía a los profesionales tenía como objetivo mejorar el trabajo en equipo en la canulación de la ECMO y, por otra parte, familiarizar el equipo asistencial en el tratamiento de esta emergencia vital en un ambiente desconocido. Vale. Entonces, inicialmente, antes de empezar el programa, se definieron los circuitos cuando el SEM activa una ECMO-RCP. Además, se identificaron todos los roles necesarios para la adecuada atención en la ECMO-RCP y qué funciones tenía que hacer cada rol. Y se identificaron aquellos aspectos que son tributarios de formación, como son la preparación previa a la llegada del paciente. Idealmente, si se puede, cuando llega el paciente ya debe estar todo el material que se va a necesitar, ¿no? Por nuestra parte, pues sería la torre de apertura quirúrgica, el bisturí eléctrico, bueno, la ECMO, por supuesto, el Lucas, ¿no? La ecografía, ¿vale? Después, otro de los puntos importantes era la transferencia del paciente a la camilla lo más precozmente posible. La preparación del paciente en la mesa de hemodinámica, son pacientes que llegan pues, con el Lucas, bueno, con el Lucas puesto y funcionando, pero que todavía tienen toda la ropa y que se les ha de desnudar y se ha de rasurar si es posible o desinfectar la zona de inserción de las cánulas. Luego se procede a la decisión de canulación con ese segundo checklist si cumplían los criterios y una vez ya se ha canulado la ECMO se hace una evaluación circulatoria de si da flujos suficientes, si no, si necesita cánula de reperfusión. En ese momento ya el hemodinamista ya inicia el cateterismo cardíaco, se inicia el diagnóstico y mantenimiento. También nos centrábamos en la formación, en especial atención a la información a la familia, no olvidar este punto, ¿no? Que sobre todo era una función del líder. Y luego el traslado a la unidad de cuidados cardíacos agudos, ¿vale? A nuestra unidad. También se pretende optimizar el traslado de manera que si el paciente tiene que hacerse un TAC, pues se va a hacer un TAC en el mismo traslado antes de ir a la UCA para evitar posteriormente traslados innecesarios. Este es el circuito de ECMO-RCP con el flujo de llamadas, que es muy importante que esté así de manera gráfica porque, como veréis, son muchísimas llamadas que tiene que hacer el cardiólogo de guardia que recibe la alerta, ¿no? Una vez recibe la alerta, si cumple todos los criterios del checklist y este paciente nos llega en menos de 60 minutos, el paciente se deriva directamente a hemodinámica. Se le dice al SEM que vaya a hemodinámica, al servicio de emergencias, y entonces el cardiólogo tiene que llamar al adjunto de cardiología, al cirujano cardíaco que esté de guardia, que este a su vez activa a los perfusionistas, coordinación de trasplante y al adjunto de cirugía de ECMO. Avisa también al servicio de hemodinámica, enfermería y medicina. Avisa a la enfermera de la UCA. Durante el día, pues si estoy yo, pues me activan a mí y si no, pues si son noches o fines de semana, a enfermería de la UCA, que está activa, la TKE de la UCA. Se avisa también al servicio de seguridad del hospital, porque entonces ya espera la ambulancia en la puerta del parking, ¿no? Y ya le dice dónde tiene que aparcar la ambulancia y se activan misiones para hacer el ingreso de estos pacientes. Respecto a los roles definidos en la ECMO-RCP, son todos estos. Está la enfermera de la UCA,
enfermera de hemodinámica, perfusionista. Como cardiólogos están el adjunto de cardiología, que hace de líder, el residente mayor, que hace de colíder o hace de líder mientras no está el adjunto presente, el residente pequeño, que es habitualmente el que recibe la llamada del SEM, los 2 cirujanos, el que esté de guardia más el que esté localizable, la TCAE, que la TCAE si es de lunes a viernes de 8 a 10 es la TCAE de hemodinámica, si es por las noches o fines de semana viene la TCAE de la UCA y el hemodinamista. Entonces se realizaron unas tarjetas en las que por un lado se veía el rol de cada uno y por el otro lado un pequeño resumen con todas las funciones que tenía que hacer ese rol. Por ejemplo, la enfermera de la UCA, como preparación previa antes de que llegue el paciente, tiene que avisar a la TCAE, tiene que llevar a hemodinámica el bisturí eléctrico, el kit de ECMO, que luego os enseñaré que está debajo del bisturí, y el UCAS. Luego también ha de colocar la largadera del capnógrafo para tenerla ya para en cuanto llegue el paciente, lo primero de todo conectarla, y preparan las drogas. Preparan las drogas en la UCA y las transportan a hemodinámica, la dobuta, la nore, la adrenalina. Posteriormente, cuando viene el paciente, se coloca a la izquierda para la transferencia, monitoriza el capnógrafo, el ritmo, la saturación y es la encargada de la administración de medicación y de los accesos venosos. Y luego ya cuando ya está el proceso canulado, pues actúa como enfermera de críticos con su paciente, que luego será el paciente que ella lleve en la UCA. Esta es una información que se daba a todos los profesionales que hacían la formación en simulación. Se les proporcionaba el checklist, se les proporcionaba el flujo de llamadas y las posiciones que debían mantener durante la transferencia del paciente y durante la canulación. Veis que en la transferencia tenemos aquí como a la derecha 2 posiciones rojas, que son los cirujanos, que están ya vestidos y preparados para canular al paciente una vez se transfiera a la camilla. Y luego en la canulación pues, se apartan los verdes, que son los servicios de emergencia. Se han realizado 8 sesiones en las que se han formado 96 profesionales en 2 meses. Os muestro aquí un poquito algunos de los pasos de las formaciones. Primeramente el flujo de llamadas, en las que el residente pequeño, que es habitualmente el que coge la llamada, pues va mirando que el paciente cumpla este checklist. La transferencia del paciente, que esta ha de ser muy rápida y mientras se realiza la transferencia al paciente, el líder de cardio recibe la información del médico del servicio de emergencias y la valoración inicial en el que se hace la ecografía al paciente para ver que no esté taponado, no haya una disección y se decide la canulación de la ECMO. Luego, posteriormente aquí, los cirujanos están canulando la ECMO periférica y el hemodinamista pues, está preparado para, en cuanto ellos acaben, hacer el cateterismo. Posteriormente se hace el cateterismo y para finalizar se hace una valoración del enfermo para ver si necesita algún tipo de descarga de ventrículo izquierdo y si necesita poner algún balón de contrapulsación o algún otro dispositivo. Después de cada sesión se hacía un debriefing para ver las sensaciones que habían tenido los profesionales, lo que habían aprendido, ¿no? Cómo veían su paso, ¿no? Antes de hacer la formación y después de la formación y sobre todo esto, cómo se sentían. Respecto a la enfermería de la UCA, pues bueno, realmente tiene un papel muy importante allí en hemodinámica, que es el control de los accesos venosos y la administración de medicación. Entonces, sobre todo en los turnos de noche y en los fines de semana, la enfermera de la UCA es la primera que va a la sala de hemodinámica hasta que realmente empieza a venir todo el equipo de hemodinámica y de perfusión que están localizables, ¿no? Con lo cual era necesario hacer todavía más formación en algunos aspectos, ¿no? Por lo que se hicieron unos vídeos de cómo encender la escopia y cómo encender los monitores, cómo mover la mesa, cómo monitorizar al paciente y mover la escopia. ¿Vale? Porque lo que se trata es de optimizar el trabajo hasta que lleguen, llegue el servicio de las enfermeras de hemodinámica, ¿no? Y ganar tiempo y hacerlo de la mejor manera y más segura posible. Y sobre todo un vídeo de cómo conectar la capnografía en hemodinámica.
Además hicimos una guía de todos los aspectos que se tenían que tener en cuenta. Una de las cosas que llevamos es el bisturí eléctrico por si hiciera falta hacer alguna disección y exponer la vena o la arteria femoral. Y debajo de este bisturí pues, tenemos un pequeño material que lleva la enfermera de la UCA, además con un mini maletín con medicación, porque dependiendo en la sala de hemodinámica en la que se haga la ECMO-RCP, pues si es más grande o es más pequeña, pues igual te quedas más en un sitio donde tienes difícil acceso a algunas medicaciones. Además, allí en hemodinámica nos han cedido un sitio para dejar un poquito de material que creemos necesario. Y ya para finalizar, pues bueno, os muestro esta foto. Esto ya no es simulación, esto ya es vida real. Aquí desde donde se hace la foto es donde está la enfermera de la UCA, que es la que se encarga pues esto de los accesos venosos y de la administración de medicación y del control de la vía aérea del paciente. Como conclusiones, pues el protocolo de ECMO-RCP nos ha permitido estandarizar la atención en estos pacientes, definiendo bien los circuitos, los profesionales implicados y las funciones que tiene cada uno de ellos. Estas formaciones con simulación han reforzado la identificación de cada rol y la puesta en práctica de las funciones. Además, el desarrollo de las acciones en el entorno real de atención proporciona seguridad al profesional y asegura una atención de calidad. Y además, pues la simulación es una herramienta formativa que tiene un gran impacto educativo en los profesionales. Y muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, las tres, por las críticas. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas, que no han habido muchas, pero bueno, hay alguna que otra. Marta Parellada, bueno, esta que hace podría ser una pregunta para cualquiera de las tres. ¿Pensáis que el ECMO es un sistema costo efectivo? Pregunta. ¿Quién empieza? Bueno, yo diré que costo efectivo depende de lo que mires por costo efectividad. O sea, desde luego puede mantener en vida a pacientes que de otro modo no estarían. Entonces, si miramos costes, ¿no? Pues seguramente hay muchos pacientes que no... bueno, no se utiliza fútilmente, que eso yo creo que es lo principal, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema costoso, pero puede mantener en vida a pacientes que de otro modo no lo haría. Entonces, ya se seleccionan bien los pacientes como para que sea, pues esto, costo efectivo. Pues estamos de acuerdo, yo creo. Marta Parellada hace otra pregunta que yo creo que en este caso sería para Mónica, que dice, bueno, más bien es una sugerencia, consejos para una enfermera novel en el manejo de pacientes con ECMO. No sé si Mónica me ha escuchado. Creo que Mónica no me escucha. ¿Ahora sí? Ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Sobre todo diría que, sobre todo, tenerle respeto, pero no miedo a la terapia. Es una terapia que el paciente depende totalmente de su vida de ella, en la mayoría de la terapia, pero que si sabemos lo que estamos tocando, estamos, como decía Silvia, entrenados para ellos y tenemos un poco la agilidad como pacientes de una de críticos, que yo creo que las tenemos todos los que trabajamos en una de críticos, en adelantarnos a las posibles complicaciones, pues bueno, yo creo que pues eso, sin miedo, pero con precaución delante de ella. Vamos a ver, aquí José Martínez tiene otra pregunta que sería también para Silvia, que dice qué tiempos tenéis desde la llamada del SEM hasta conseguir la asistencia con ECMO y en la intrahospitalaria. ¿Contáis con anestesia en el protocolo? ¿Hacéis canulaciones en sala o siempre en hemodinámica? Con muchas preguntas.
Son muchas preguntas, menos mal que las tengo aquí escritas, entonces así. Bueno, lo ideal es que al menor tiempo posible, pues obviamente mucho mejor para el paciente. Entonces se ha estimado un tiempo de 60 minutos como tope de que el paciente tiene que entrar en la sala de hemodinámica en menos de 60 minutos. ¿Vale? Si entrase, o sea, si cuando llega el paciente han pasado ya estos 60 minutos o hay alguna otra causa que haga dudar, entonces se miraría de valorar al paciente ya no para supervivencia, sino como donante. ¿Vale? Y luego en la intrahospitalaria es mucho más rápida. La intrahospitalaria, los tiempos son mucho más cortos. O sea que no va a llegar a este tiempo de 1 hora, porque ya tenemos el paciente allí. Y con anestesia, no, en principio no. En principio en hemodinámica, cuando viene un paciente intubado que viene algún código, se asume con la enfermería de allí hemodinámica y a veces requieren de colaboración de la enfermera de la UCA. Y en este tipo de pacientes pues hacemos un poco lo mismo. O sea, están los 2 o 3 cardiólogos y está la enfermera de la UCA y las enfermeras de hemodinámica y con esto ya se asume la vía aérea del paciente y el paciente crítico y todos los cuidados que necesite en ese momento el paciente crítico. Son pacientes que ya vienen intubados estos, ¿eh? O sea que, bueno, si no vienen intubados, algunos sí que han venido a lo mejor con alguna mascarilla laringea, pero bueno, hay cardiólogos en la UCA que intuban sin dificultad y entonces en principio no se ha requerido. Digamos que hay mucha gente disponible. Mm. Tomás Isidoro hace una pregunta para Lucía. Dice, hola, ¿cuál es el objetivo de realizar una ventana de sedación cada 24 horas en un paciente con terapia ECMO? Sí, Tomás, gracias por la pregunta. Tú piensas que la mayoría de estos pacientes están pseudoanalgesiados, por lo tanto, es una manera de comprobar que el sistema neurológico esté correcto, ¿no? Que te obedezca a órdenes simples, como apriétame la mano, o si mueve un poco las extremidades y al día siguiente le haces una nueva ventana y ves que el brazo derecho no lo mueve, pues ahí puedes sospechar de alguna cosa. Claro, los pacientes pseudoanalgesiados no sabes cómo pueden hacer un ictus a veces y se oculta en estas valoraciones. En cambio, si hacemos la ventana de sedación cada 24 horas, esto se puede prevenir. Gracias, Lucía. Elena Morán, creo que tiene otra pregunta para Silvia. Dice, ¿siempre trabajáis en hemodinámica cuando se activa el código ECMO en parada en horas de guardia con el equipo de perfusionistas y cirugía cardíaca o en ocasiones solo está presente enfermería hemodinámica de hemodinamista de guardia y cardiología de guardia? Creo que esto has hablado un poquito en la presentación. Sí, en principio si cumple el checklist, se lleva al paciente a hemodinámica, porque si la causa de la parada ha sido una fibrilación ventricular, ¿vale? Se prevé que puede haber una causa cardíaca, con lo cual interesa hacer además de la canulación de ECMO, interesa hacer un cateterismo también de inmediato. Con lo cual, como el traslado de estos pacientes al final es lo que más te retrasa, ¿no? El tenerlo que mover de una camilla a otra, el hecho de llevarlo a hemodinámica y tenerlo allí, ya se puede canular la ECMO y hacer el cateterismo casi inmediatamente. Si no fuera fibrilación ventricular, que fuera una sistolia o algo, pues ya se llevaría a un box que hay en urgencias y entonces, bueno, se miraría de canular allí. ¿Vale? Sí, siempre se cuenta con perfusionistas y con cirujanos cardíacos. Yo en mi centro, quien purga la ECMO y quien controla lo que es la canulación de la ECMO, siempre son los perfusionistas, que son los profesionales que están más capacitados para ello y que están más formados. Y son los que también nos acompañan en todos los traslados, como también ha dicho Lucía. Siempre que hay que ir al TAC o cualquier cosa, viene el perfusionista, aunque sean las 3 de la mañana. ¿Vale? Hay perfusionistas que están de guardia y vienen, al igual que el hemodinamista que está de guardia, que también viene. Entonces, es por eso que el papel de enfermería de la UCA es tan importante, porque por la noche, como el perfusionista está localizado y el hemodinamista también, y enfermería hemodinámica,
la primera que va a abrir la sala de hemodinámica es la enfermera de la UCA. Entonces necesita mucha formación para sentirse cómoda y segura para recibir al paciente con, bueno, pues con el UCAS y parado. Consideramos que tienen un protocolo establecido y que cada uno está disponible, ¿no? Sí, están de guardia. Además, estos servicios cuando están de guardia, pues tienes que vivir a una distancia del hospital, de manera que estás en el hospital a unos pocos minutos, ¿no? Ujú. Mm. Silvia Gelabert te hace otra pregunta, a ti Silvia. Dice, ECMO RCP en la calle, ¿qué opináis? Bueno, igual podemos opinar todas, pero yo creo que va más enfocado a tu presentación. Bueno, yo creo que esto va un poco en relación con lo de costo-efectividad. O sea, al final tienes que seleccionar bien los pacientes para no desperdiciar los recursos tampoco, ¿no? Entonces, hacer una ECMO en la calle en la que, o sea, tendrías que tener, para empezar, todo los profesionales que van en el servicio de emergencias formado, ¿no? Y también tienes que tener unas condiciones de seguridad y de estabilidad del paciente y un personal suficiente, ¿no? Entonces yo creo que hoy por hoy no se dan esas circunstancias, ¿no? Y entonces, como bueno, pues hay que optimizar los recursos que tenemos, pues creo que se pueden aprovechar mucho mejor un paciente un poquito más seleccionado. Pero que opinen también mis compañeras a ver qué dicen. Lucía y Mónica, ¿qué opináis? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Silvia. Se necesitaría un dispositivo muchísimo más amplio y, por ejemplo, en el área de Barcelona está súper bien cubierto con el SEM, pero ya si nos vamos alrededor de Cataluña, esto necesitaría unos costos bastante elevados. Que estamos en lo mismo, si se elige bien el paciente y no, la ECMO está comprobada que si se coloca con el menor tiempo posible, los resultados son mejores. Entonces, bueno, todo está un poco difícil. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Quizá en un futuro no lo sé, porque también es una terapia que, aunque lleva muchos años implementada, la ECMO RCP no hace tantos años que la estamos haciendo. Entonces, quizá nos falta una curva de aprendizaje para acabar de determinar dónde, cuándo, en qué momento y acabar de determinar todos estos puntos. Paula Martínez te hace una pregunta, Lucía, porque dice que no le ha quedado claro qué conectores se utilizan para la terapia de sustitución renal. Uy, espera que se me ha ido. Y si se usa citrato u otro anticoagulante. Sí, en mi hospital, en Belviche, ya con el ECMO hay unas llaves, unos conectores en la cánula venosa y nosotros conectamos ahí el Prismaflex. Normalmente el paciente con ECMO lo tenemos anticoagulado, a no ser cualquier otro imprevisto, con heparina, y el Prismaflex ese no lo ponemos con citrato. Citrato lo utilizamos en otros casos, en otros pacientes, pero en un paciente con ECMO nosotros no utilizamos citrato, solo la heparina de perfusión. Silvia, Mónica Sánchez pregunta, ¿cuántas enfermeras están de guardia de hemodinámica? ¿Cómo gestionáis la UCA cuando la enfermera va a dar soporte a hemodinámica? Y si el paciente está anticoagulado con heparina, ¿hacéis citrato? Bueno, esta sería ya para Lucía, luego te la hago. Hemodinámica están 2 enfermeras de guardia. 2 enfermeras de guardia, el fellow de hemodinamista y el adjunto de hemodinámica. Entonces, como enfermeras de la UCA, vamos una enfermera de la UCA y una TCAE. Lo que pasa es que a veces en los primeros minutos, sobre todo si todavía no ha llegado el equipo de hemodinámica, sí que es conveniente, a menos que puedan por cargas de trabajo, ir 2 enfermeras, ¿vale? Porque al menos en los primeros 15 minutos entre que monitorizas, le quitas la ropa y bueno, pues le pones una vía si hace falta, si está corto de vías, ¿no? Pues ahí en ese momento 2 enfermeras marca mucho la diferencia en lugar de una. Y bueno, entonces a la que se activa una ECMO RCP, nosotros solicitamos un incremento de enfermería en la UCA. Hay que decir que últimamente ha ido bastante bien. En épocas de Navidades, pues hay veces que este incremento pues no ha llegado. O sea, no siempre el mundo es igual o sea, es tan ideal, ¿no?
y nos gustaría que fuera siempre, pero la idea es que tiene que venir siempre y vamos a luchar porque venga siempre, ¿vale? Pero alguna vez pues no ha podido venir ese incremento. Lucía, si el paciente está anticoagulado con heparina, ¿hacéis citratos con terapias de reemplazo renal? No, actualmente un paciente conectado a la terapia ECMO está anticoagulado con heparina. No cambiamos, o sea, no estamos con las dos medicaciones, heparina en perfusión y citrato en el Prismaflex. Eso en principio en un paciente con ECMO no lo solemos hacer. Solo heparina. Ricardo Belmonte nos comenta que la experiencia de la ECMO-RCP en Francia no dieron buenos resultados y de la ECMO-RCP en la calle en Francia tampoco dieron buenos resultados. Bueno, aquí Bueno, no se sabría. claro, los resultados no son muy buenos, no son muy buenos. O sea, no tengo porcentaje nuestro, pero o sea, hemos tenido algunos resultados realmente, o sea, sí que exitosos, ¿no? Pero hay muchos pacientes pues, que no van bien, ¿no? Porque el tiempo de isquemia es muy largo y no va bien. Entonces, bueno, desgraciadamente, pues son pacientes, desgraciadamente o por suerte, que se pueden valorar como donantes, ¿no? Pero bueno, son pacientes que son pacientes jóvenes y que de otra manera, si no hiciéramos nada, pues ya obviamente estarían muertos, ¿no? O sea que con que tengamos algún buen resultado, pues ya es algo positivo. Ruth García nos dice si a Lucía hacéis el aseo en los pacientes en bandeja, o sea, grúa, o en bloque. ¿Les hacéis cambios posturales de cúbitos o semidecúbitos habitualmente? Sí, normalmente las higienes los giramos en bloque. Pocas veces lo hacemos en grúa, a no ser que haya alguna contraindicación, pero casi siempre lo hacemos en bloque. Eso sí, somos la enfermera referente, el celador que nos ayuda con el cambio, el auxiliar y aparte también viene otra enfermera para la supervisión de las cánulas y que eviten acodaduras o cualquier otra cosa. Y creo que era esto, ¿no? Lo que preguntaba. Sí. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Mónica y es que ¿cuál sería la fase más importante en la terapia ECMO? Bueno, yo, según mi experiencia, y creo que todas las etapas son igual de importantes. El determinar qué cánula vamos a colocar, el número de French, en qué vena o qué arteria. Luego el hacer un buen manejo durante su estancia en la unidad de críticos, en la anticoagulación, en el manejo, pues eso, de los cambios posturales, de las acodaduras y luego en la retirada para que los accesos vasculares luego tengan una buena permanencia, porque tener una buena terapia y luego cuando la retiras que le dejes a un paciente una pierna isquémica, pues no sirve de nada. Entonces, creo que las tres son igual de importantes. Muchas gracias. De momento, ahora mismo no hay ninguna pregunta en el chat, pero yo sí que tengo alguna pregunta. Así que para Mónica, otra vez, ¿se puede modificar un circuito ECMO? A ver, la casa comercial te dice que no lo hagas. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, el cardiogel que es más compacto lo intentamos modificar poco, pero nosotros a la línea de acceso venoso le ponemos un conector para hacer un infuso rápido si realmente necesitamos una volemia importante. En las DAP, que son las donaciones en asistolia, tú modificas. A fin de cuentas es una ECMO, pero tú modificas el circuito para poder hacer un aporte de líquidos importantes, y en una como puede ser una Livitronics Centrimac, que es una adaptación a una terapia ECMO, la modificas como quieres, la verdad es que sí. Todo ello sabiendo que el equipo que lo va a llevar después sepa los cambios que has hecho y cómo actuar si hay algún problema. Porque nosotros lo podemos implementar, pero si luego no informamos a los compañeros que van a hacer el seguimiento con la terapia, no sirve de nada. Pues mira, hay otra pregunta para ti, que Mónica Sánchez pregunta: si conectas una terapia de reemplazo renal con cardiogel, ¿no existe mucho riesgo de conectar de premembrana a posmembrana, de entrada directa a sistema de línea arterial, de posibles trombos y aire? A ver, nosotros, si lo hacemos, llevamos con heparina,
lo hacemos desde posmembrana a premembrana. Pero nosotros sí que es verdad que en nuestra unidad de críticos hay mucha tendencia a usar poca heparina. A la mínimo que el paciente sangra un poco, detienen la heparina. Entonces, cuando se les pone reemplazo renal, hay veces que sí que llevan citrato cálcico, en lo cual hacer la recirculación no es conveniente, porque lo absorbe totalmente. Pero si podemos, sí que hacemos primero posmembrana y devolución premembrana para evitar una entrada de aire o cualquier accidente. Vale. Lorena Leiva pregunta ¿qué nunca se debería hacer en la terapia? Tips para principiantes. Un poco esta pregunta ha salido antes, pero bueno, ¿Qué es más nunca se concreta. debería hacer? ¿Qué nunca se debería hacer? A ver, es lo que hemos dicho antes, creo. O sea, se le tiene que tener respeto, pero no miedo. Entonces, como enfermeras de unidad de críticos, creo que estamos totalmente formadas como para poder manejar una terapia como la ECMO y hacer realización de gasometrías, hacer movilización de un paciente, hacer todo esto, estamos más que cualificadas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué no se puede hacer en una terapia ECMO? Hombre, clampar una línea sin aviso, yo qué sé, es que ya son cosas muy descalabradas, pero dentro de la rutina del día a día, creo que estamos calificadas como enfermeras para poder hacer un buen manejo de ella. No sé, mis compañeras, ¿qué opinan, Sí, ¿Qué opináis? bueno, aparte también, ¿no? Si eres principiante, como dices, en el hospital siempre hay compañeras que te van a ayudar. O sea, pregunta, entra si necesitas con alguien más veterana, que siempre te van a ayudar. ¿Tú, Mónica, qué opinas a esto? Ay, Silvia, perdón. Mira, yo iba a decir que en lugar de que nunca deberíamos hacer, lo que siempre deberíamos hacer, que es seguirnos formando en ECMO, ¿no? Porque, bueno, pues es una cosa que sí que estamos muy capacitadas para llevarla y para todos estos cuidados, pero no siempre la tenemos de manera tan continuada, ¿no? Entonces, o que todos los profesionales la toquen. Entonces, bueno, pues hay que ir siguiendo formando a los equipos de manera continuada para no perder, ¿no? El bagaje este. Mm. Pues sí. Bueno, ha sido una sesión muy productiva. Gracias a las tres por las ponencias y sobre todo gracias a los asistentes. Y bueno, despedir este webinar agradeciéndolo y sobre todo es que esperamos que haya sido esta sesión enriquecedora para todo el mundo y que lo que hemos aprendido en esta sesión se pueda aplicar a la práctica diaria. Que os animamos a participar en las siguientes actividades que hagamos y gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas Gracias a gracias. Gracias. vosotros.